Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a seguir hablando de el tema que venimos trabajando, que es la levadura. Muchos de nosotros en nuestro cuerpo todavía tenemos muchas cosas que cambiar. Y para el próximo mes, donde el pueblo del Señor se prepara para hacer sus celebraciones, hacer las recordaciones, ¿de qué? De un evento que el Señor mandó a hacer que tiene que ver con la liberación, tiene que ver con la libertad del Señor, del pueblo de Dios. Pues ellos siguen allá matando el cordero y haciendo todo eso, pues nosotros la celebramos de una manera diferente porque ya en Cristo se cumplió todo eso y ahora nos corresponde a nosotros es hacer memoria, pero de la resurrección, y empezar a caminar dentro de esos parámetros que Dios nos ha dado, que es su palabra. Ya no son los rituales, que es lo que le gusta a la gente, ¿no? A la gente le gusta hacer rituales, a la gente le gusta hacer cosas, porque nos cuesta trabajo algo que es la fe, que usted no lo ve, pero que se cumple, que era lo que empezamos a estudiar. El segundo elemento importante de lo que Pablo nos habla para nosotros ser edificadores y maduros en el Señor, y es la fe. Estamos hablando de la fe, que es la fe y todo lo que nos habla el Señor con respecto a este don y a este fruto del Espíritu Santo. Sin fe no podemos agradarle al Señor, sin fe no podemos hacer obras, sin fe no podemos recibir nada de parte de Dios. Por eso es importante este concepto. La levadura, dice, es un fermento que altera la harina o un producto. La levadura existe tanto en la harina de trigo, que se llama cizaña, y en el vino, que se llama el vinagre o la hiel, según lo que nos enseña la palabra de Dios. En el vino, esta levadura fue la que le dieron al Señor vinagre con hiel, que eso es un veneno, esa combinación era un veneno, pero eso lo hicieron ellos porque está escrito en un salmo. Le dieron a beber vinagre y hiel, veneno de áspid. Entonces fíjense que a qué hace referencia. Cuando nosotros oímos mensajes que no tienen nada que ver con la escritura, pues la persona se está envenenando. La persona está creyendo cosas que no son de Dios. Por eso cuando usted escuche a alguien, siempre lleve todo lo que usted escucha, si lo dice la escritura o no lo dice la palabra de Dios. Porque cuando usted le presta oídos a algo o a alguien, usted tiene su corazón dispuesto para recibir esa semilla, para recibir las palabras, para recibir eso, y eso cae acá. Y usted empieza a pensar. Y si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, usted termina creyendo lo que la otra persona habló y empezamos a tener un conflicto en nuestra mente. Por eso es importante que discierna, no baje todavía la palabra al corazón, no crea, porque cuando usted cree eso,
ya usted sembró la palabra y esa palabra de mentira, esa falsedad empieza a ejecutar una acción en usted. Entonces ya no creemos en esto, si yo ya le creo es al hombre. No le creo a la escritura, ya le creo es a la persona, porque es que como esa persona tiene títulos y tiene eso, y delante de Dios los títulos no son importantes. Para Dios es importante el corazón que tiene usted y el conocimiento que tiene usted acerca del Padre. Eso es lo que dice la escritura. ¿Cómo actúa la levadura? Ya nosotros habíamos hablado, dice que la levadura hace una influencia y tiene un crecimiento. Eso en el plano físico, cuando las personas que hacen pan, que hacen galletas, que hacen tortas, todo eso, le echan un poquito de levadura, entonces, y tienen que esperar un tiempo ¿para qué? Para que crezca, para que se descomponga ese fermento y haga un aumento de volumen, de consistencia. ¿Y eso cómo lo llevamos a la escritura? En Gálatas 5:9, la palabra de Dios nos habla que la levadura son las falsas enseñanzas. Por eso vuelvo y le digo, tenga cuidado con usted, a quien usted escucha. No todos son del Señor. No todas las palabras vienen de parte de Dios. No todas las escrituras, no toda lo que usted escucha allá afuera viene de parte de Dios. Desafortunadamente ahorita en muchas iglesias, sobre todo en esas iglesias grandes, hay mucha mentira. Para sostener o para mantener al pueblo, digamos, dentro de la congregación, pues dicen cosas, ¿no? Le hablan de plata, le hablan de posesiones, le hablan. Y cuando usted escucha una enseñanza donde el predicador solamente habla de eso, eso no es de Dios. Esa iglesia no es de Dios. Ese predicador no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos mandó a predicar el reino. Nos mandó a predicar la palabra de Dios. Él no nos mandó a decir que usted le va a dar casa, carro, beca, 20 esposos, todo. Eso no nos mandó el Señor. Por eso cuando una persona empieza a hablar de eso, cuando usted escucha a un predicador hablando de cosas terrenales, ese predicador no viene de parte de Dios. Ese es un instrumento del diablo que viene a ¿qué? A oír, a que usted escuche, porque es que, y el Señor me dijo que me iba a dar, y el Señor dijo que, ¿dónde dice en la escritura? El Señor a nadie le dijo que le iba a enriquecer. La riqueza que nosotros vamos a recibir es el conocimiento de Dios. Esa es la riqueza. Porque eso es lo que nos va a permitir entrar al reino del cielo. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros a caminar dentro de la estructura de Dios. Entonces, todo predicador tiene que llevar siempre a conocer la escritura, a conocer al Padre, a conocer las cosas de la palabra. Si no es así, no lo escuche. Cierre sus oídos a esa enseñanza y piense en la escritura o piense en otras cosas, pero no reciba esa palabra porque no viene de parte de Dios. Y nosotros como seres humanos, pues somos muy dados a oír lo que nos sirve, a seguir lo que no conviene, porque lo que no conviene parece que es más fácil que lo que es de Dios. Entonces, por eso es importante, hermano. Las falsas enseñanzas, dice Gálatas 5:9, ¿cierto? Por eso vuelvo y le digo, tenga cuidado con las enseñanzas. Ahora, una falsa enseñanza, también dice Corintios o Gálatas, son que adulteramos la palabra de Dios. Yo no puedo adulterar la palabra de Dios porque cuando usted adultera la palabra, usted la está mezclando con levadura. ¿Y qué dice el Señor? Que ese poquito de levadura, ¿qué va a hacer? Va a contaminar todo. Va a contaminar toda la palabra, va a contaminar toda la masa y nosotros somos masa. Nosotros somos templo, nosotros somos casa, nosotros somos edificio de Dios. Por eso sea celoso de lo que usted escucha. Usted sea celoso. ¿De qué? De su templo. No todos vienen de parte de Dios porque ahorita se está moviendo mucho lo que es las falsas enseñanzas y todo ese montón de cosas que nosotros estamos viendo. Ahora, también habíamos hablado que la levadura tiene que ver con el mal. Y en 1 Corintios 5:8, ¿qué nos dice el Señor? Dice, no celebre con el viejo pan. ¿Por qué nosotros seguimos celebrando o por qué muchos cristianos siguen celebrando festividades con la vieja levadura? ¿Qué quiere decir? Con lo antiguo, con las tradiciones, con
las celebraciones de las que habla el Señor. Ahora, nuestra celebración es en la medida de fe, de mi caminar con el Señor. Eso es lo que hace referencia a la palabra de Dios. Dice, no celebre, o sea, en el corazón de muchos todavía hay maldad. Y pensamos en hacerle maldad a otro, pensamos en hacerle, somos perversos. Por eso tenemos que entregarle el corazón al Señor para que eso que hay acá, que hay perversidad, que hay odio, que hay rencor por alguna situación vivida, por alguna circunstancia, y todavía seguimos nosotros arraigados a ese pensamiento, seguimos arraigados a esa vivencia y no la queremos soltar. Por eso el Señor vino a traer libertad. El Señor vino a hacernos libres, pero en la medida en que yo voy creyendo en su palabra. En la medida que yo voy creyendo en la palabra de Dios, yo me voy haciendo libre de amargura, de odio, de resentimientos, de cosas que de pronto están acarreando en nosotros enfermedades, están acarreando en nosotros dolencias, están acarreando en nosotros de pronto problemas en nuestro cuerpo, porque hay algo emocional que yo no he sanado, entonces no estoy permitiendo al Espíritu de vida, al Espíritu del Señor que obre en mí. Por eso es importante, hermano, evacúe, no ponga las cosas de la tierra en primer lugar. Es que yo antes de orar, yo barro, trapeo, cocino o hago esto. Por allá a las 11, eso si me acuerdo, leo la Biblia. ¿Qué tal que el Señor hiciera eso, cerrara el cielo para nosotros? ¿Qué haríamos? Nos arrancaríamos los cabellos, pero así somos muchos. Para muchos es más importante la escoba, el trapero, el balde, el jabón, la aspiradora y todo ese montón de cosas, y al Señor lo dejamos de último. Entonces, es importante que empecemos a mirar prioridades. Es importante que si yo estoy viviendo una situación en mi cuerpo, dele lo primero al Señor. Y dedíquele todo el tiempo a Dios para que Dios pueda orar en su cuerpo, para que Dios pueda sanar, porque esa es su tarea. La tarea del Señor es sanarnos. La tarea del Señor es revelarnos al Padre. La tarea del Señor es mandar a su Espíritu para que nosotros seamos preparados para que el Padre y el Hijo hagan morada en mi corazón. Pero si para mí es más importante otras cosas que el Señor, pues téngalo por seguro que ahí no va a estar el Espíritu preparando, porque usted es más importante las cosas. Esto nos va a costar trabajo, hermano. Esa transición nos va a costar trabajo. Si para mí es primero lo terrenal, si es primero, pues entonces dígale, Señor, me voy a levantar, como dice la hermana, se paró a las 2 de la mañana, tenía la necesidad. ¿Será que todos los días se para a esa hora? No, porque nosotros somos así, nos están ahorcando y ahí sí vamos a buscar y nos arrodillamos y caminamos no sé cuánto, hacemos no sé qué, para que Dios nos bendiga. Pero, ¿qué tal si lo hacemos todos los días? ¿Qué tal si cada rato, cuando usted se levanta en la noche al baño y usted se acuesta y usted empieza a orar mientras usted se queda dormido? Porque es lo que yo estoy haciendo desde la visión que yo tuve con el Señor. Yo me levanto al baño y cuando pongo la cabeza digo, Padre nuestro que estás en los cielos, y empiezo a orar, Señor, y empiezo a orar el Padre nuestro, el Padre nuestro, el Padre nuestro. Y vuelvo y me paro y vuelvo y me acuesto y vuelvo y hago la misma oración. Porque no le puedo dar cabida al enemigo que mientras yo duerma, él pueda estar ejecutando o fraguando algo contra mí. Entonces uno tiene que estar en esa oración. No es que usted diga, es que yo no sé orar. No, lo que hay aquí en su corazón. Dios no está mirando la elocuencia, porque ¿qué dice el Señor? Que nosotros no seamos como los fariseos. Que los fariseos se paran en las esquinas, oran duro, cantan duro. ¿Para qué? Para que los demás lo oigan. No, eso es aquí hay un secreto entre usted y el Señor. Y nadie lo puede saber. Eso es importante, hermano. Pero también el mismo Señor nos habla que la levadura es semejante al reino de los cielos. O sea, es decir, que hay levadura que es buena. Y dice que la habla en Mateo 13:3. La fe que me ayuda a mí, para mí, lo que dice que se compara el reino de los cielos con la levadura que una mujer usó para hacer el pan. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Quién es el pan? La palabra. ¿Y qué es lo que me va a aumentar a mí? ¿Qué es lo que me va a influenciar a mí si yo creo? La fe, ¿cierto? La fe en el Señor.
Y fíjense que el viernes, cuando yo estaba estudiando, leyendo la palabra de Dios, encontré en Gálatas 3:23 en adelante, donde dice que la fe tiene que ser revelada. Y revelada quiere decir que va a evidenciar esa creencia que usted tiene, la va a evidenciar, la va a hacer visible. Eso que usted no ve, pero que usted está esperando, Él le va a dar la evidencia. Y la evidencia es la respuesta que usted está buscando. Pero la fe tiene que ser revelada, hermano. Lo dice el apóstol Pablo. Entonces, yo creo, pero no hago nada. Yo creo que el Señor me bendiga, sí, pero ¿cómo? Pues usted tiene un trabajo, usted tiene una labor, hágalo. Haga esa labor, haga ese trabajo. Ponga en ejecución ese talento, ese don que el Señor le ha dado. Ahorita hay algo muy bonito y es que usted puede trabajar en su casa desde el computador, desde el celular. Hay muchas opciones que usted puede hacer. Pero no, a veces no queremos, ¿por qué? Porque usamos el computador o usamos el celular, pero para ver otras cosas que no nos interesan y que no nos edifican. Entonces, eso es importante, es para qué nosotros o de qué forma nosotros usamos ese don de Dios, esa tecnología. Eso que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para poder leer, para poder escudriñar, para poder conocer lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, fíjense que la levadura dice que el Señor la compara al reino de los cielos. Inunde su pan, su cuerpo, la masa que somos nosotros, con la fe en el Señor, con la fe en su palabra, para que esa fe obre, para que esa fe haga la tarea para la cual nosotros estamos esperando que Dios se manifieste. Por eso dice que la fe, dice en la Reina Valera, dice es la certeza, pero en la Nueva Traducción Viviente dice es la realidad de lo que usted está esperando. ¿Cuál de las dos le gusta a usted más? La realidad, ¿cierto? Porque esto es real. ¿Cuándo lo hace real? Cuando usted la ejecuta, cuando usted la pone por obra. Ahí se hace real la palabra. Recuerde que la palabra de verdad se tiene que dar en dos campos. Si usted escuchó el devocional, el ayuno, la palabra de verdad se da a través de la profecía, el cumplimiento me dice que la palabra es verdad. Entonces, si Dios dijo que Él me sanaba, hay una profecía y Él vino a sanar a todos. Él vino a liberarnos a todos. Pero ¿qué nos corresponde hacer? Orar, creer. Si yo tengo un problema de salud y ese problema de salud es porque yo como mucha chocolatina, muchas harinas, ¿qué debo hacer? No comer, ¿cierto? Entonces ahí viene la sanidad, pero no que el Señor me sane y que yo sigo comiendo, no, porque ya hay un proceso en su cuerpo. A menos que Dios haga el milagro, eso ya es problema. Como yo digo, Señor, a mí me gusta comer, no me gusta aguantar hambre. Y si veo la oportunidad, pues como. Pero no me gusta mucho el dulce, no me gusta mucho los ponqués, ni nada de eso no me gusta. Pero a mí póngame a comer de sal y eso sí, arrastro con todo. ¿Ya? Entonces, es lo que el Señor está diciendo. La fe es aquello que va a influenciar mi vida, que me va a cambiar mi pensamiento. Porque como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2, la mente, mientras usted no cambie, no le dé la oportunidad a Dios de hacer esa transfiguración, ese cambio, nosotros no vamos a cambiar en nada. Voy a seguir sentado en la misma forma, voy a seguir sentado en la misma manera, porque es que yo no quiero cambiar, porque es que llevo 80 años en lo mismo y usted tiene 50. O sea, usted ni siquiera nació, pero ya usted venía en pecado y venía siendo rebelde con las cosas de Dios. No. Si yo sé que esa actitud mía, si yo sé que esa situación me está llevando a estar no en armonía, no en acuerdo con las cosas del reino, pues yo tengo que cambiar. Y no va a ser fácil, pero no es difícil tampoco. Yo siempre he dicho que todo depende de mi corazón. Si yo quiero cambiar, yo me pongo la tarea de que voy a cambiar y cada vez que yo cometa, no, esa no es, Señor, perdóneme, es esto, hasta cuando el cerebro ya la ubique a usted dentro de esa palabra, dentro de ese sentido. Entonces, por eso es importante, hermano.
Ahora, la misma palabra del Señor nos está hablando de que hay diferentes tipos de levadura y cada una tiene un actuar en nosotros. Y la primera es la jactancia. En 1 Corintios 5:6 dice la escritura de esta manera. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta que de ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Si el Señor no habla de la cantidad, siempre habla de que es un poco. Las personas que manejan los postres y saben hacer todo eso, saben que es una cucharadita o son 2 cucharaditas, dependiendo de la cantidad, ¿cierto? Pero aquí el Señor está hablando de un pan. Me imagino que los panes no serán tan grandes como nosotros, pero sí el Señor está diciendo, un poco va a hacer un efecto, va a influenciar. Por eso es lo que yo les decía, si yo me pongo a escuchar un falso, uno que le ha prometido al mundo cosas y nada de lo que ha prometido se cumple, ¿será que yo puedo seguir escuchando a ese falso? ¿Será que yo puedo seguir? Ay, no, a ver qué dice, pero usted no sabe qué es. A ver qué dice, usted se está impregnando. Porque usted le está prestando atención a lo que está hablando ese falso maestro, ese falso predicador. En vez de escuchar, más bien también escuche las canciones, pero tenga cuidado cuáles canciones usted escucha. Porque si vamos a escuchar la canción que Dios me robó el corazón, yo le digo, ¿cómo así, Señor? ¿Usted es un ratero? ¿Cómo así? Si usted dice no robarás y el hombre está diciendo que usted roba, entonces aquí cómo es la cosa. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque no todos son del Señor y no todo viene para mejorar nuestra relación con el Señor. Fíjese que está diciendo que no es buena la jactancia. Y a veces la gente se jacta, la gente se cree que es más que los demás, que somos superiores a muchas cosas. ¿Por qué? Por cosas de pronto físicas. Pero aquí con el Señor es diferente. Porque el Señor dice, ¿usted quiere ser el primero? ¿Usted quiere ser el primero? Aquí, sírvale a todos. Aquí no es que usted es el grande, lo sentamos en el trono de Dios y todos aquí le batimos los pies. No, el Señor dice que si usted quiere ser grande, que si usted quiere ser el superior, que si usted quiere estar allá, usted le tiene que servir primero al pueblo. Y nosotros tenemos que acercarnos al pueblo. Nosotros tenemos que buscar al pueblo, ayudar al pueblo. Ese me hace grande en el reino de los cielos. De pronto aquí en la tierra, ay, sí, qué lindo, qué lindo. A mí no me interesan las cosas de la tierra, porque ese reconocimiento me puede llevar a mí a ¿qué? A engrosar mi corazón, a creerme que yo soy más que los demás, a creer que porque yo hablo lindo, con elocuencia, uy, no. Y si todo lo que digo no tiene nada que ver con el Señor, ahí donde estamos, hermano. De por eso aquí el Señor está diciendo, no es buena la jactancia. Pero ¿qué habla el Señor? Que la jactancia es que la soberbia, no el mal genio, no confundan los conceptos. Es que es muy soberbia, pero estamos diciendo porque es mal geniada, ¿no? Es barata el mundo. Cuando se enoja es barata el mundo. No, aquí Señor le está dando la soberbia es que usted se cree más que los demás. Que somos más que las personas que me rodean. Y el Señor dice que siempre existirán personas más grandes que yo. Eso lo dice el Señor. Y yo tengo que reconocer que hay personas que saben más que yo. Y hay personas que están debajo mío. Hay personas que están por encima suyo, pero hay personas que están al conocimiento que está debajo de nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, hermano, que tengamos cuidado con esa soberbia, con esa jactancia. Lo que yo les decía a ustedes el lunes en el ayuno. No dañemos el corazón de la gente. Sí, usted le puede decir, hermana, gracias por la enseñanza porque me ayudó. Pero, uy, no, pero usted viera qué cosa tan maravillosa. Y usted viene y me lo dice a mí, yo me jacto. Yo me lleno de orgullo. Uy, entonces yo estoy con el Cristo resucitado. Yo soy el macho para lavar. Porque usted me está envenenando mi corazón. Entonces, por eso es mejor
ser siervo, dice el Señor, siervo inútil, como dice Glorita. Yo le digo al Señor, yo soy un siervo inútil, yo no sirvo para nada, Señor, porque el siervo solamente hace lo que dice su Señor. Por eso yo hago lo que usted dice, pero soy siervo inútil. Yo no puedo dejar que el conocimiento o la revelación o que estudiamos la escritura o que Dios le dio a usted un sueño, que Dios le dio una visión, que usted más no. Cuando Dios le da a usted una visión es porque Dios le está diciendo, esa visión tiene que ver con una profecía y que se va a cumplir, pero usted tiene la tarea de hablar de ese sueño, tiene la tarea de hablar de esa profecía, porque alguien va a cumplir esa profecía para que eso que Dios le mostró se convierta en una verdad. Porque eso es lo que dice la Escritura. Este manual son solo profecías. Y la profecía tiene que ver con lo oculto, tiene que ver con lo místico, tiene que ver con los misterios del Señor, que está dado a través de ¿qué? De las parábolas. Porque desde el principio el Señor dijo que Jesús venía a hablarnos un lenguaje oculto, un lenguaje misterioso, un lenguaje que solo venía en parábolas, pero a quien Jesús quiere, al que lo busca y al que lo ama, Él se le va a revelar a usted. A usted, hermano. Por eso no nos jactemos cuando Dios nos muestre un sueño. Porque usted ya tiene una tarea, usted tiene una profecía. Y eso lo dice la Escritura. Ay, no, Señor, a mí no me dé sueños. No, a mí no me dé nada. ¿Y por qué? No es que usted es la que está perdiendo. Dios está buscando instrumentos para Él poder traer la verdad. No es que hay tanta mentira, hermano. Hay una lluvia de mentiras y falsedades y cosas que no son del Señor. Yo les decía ayer a los hermanos en Pentecosta cuando hablamos de la fe. Yo les decía, el Señor eligió a Jesús y Él nos trajo la verdad, pero Él eligió a 12. ¿Para qué? Para que llenaran la tierra de la palabra de Dios. Y aquí estamos, pero resulta que dijo el Señor que su palabra se iba a corromper, que iba a haber anatema, que iba a haber apostasía, que iban a levantarse falsos cristos. ¿Y quién es el anticristo? Aquel que no cree en Cristo. Ese es un anticristo, dice una de las cartas de Juan. Si usted no cree en la obra de Jesús, usted es un anticristo. Entonces nos han metido un montón de cosas en la cabeza. Por eso es importante leer la Escritura. Entonces, hermano, lo que el Señor nos está diciendo y en lo que el Señor nos está diciendo es, tenga cuidado con lo que usted está escuchando. Tenga cuidado con a quién usted está escuchando. Y lo que yo les decía ayer a pie de cuesta que se me había perdido el hilo, que la fe tiene que ver, que la fe Dios se la va a revelar a quien busca de Dios. Y la fe es el creer. Y eso lo dice cuando Pablo le manda la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 23 al 26, para que usted lo lea. La fe tiene que ser revelada. Porque hay algo que usted quiere, algo que usted no ve, pero usted lo está esperando. Entonces, ¿cómo se hace evidente? ¿Cómo se hace realidad cuando se cumple en usted? Por eso dígale, Señor, tengo esta semilla, tengo esta palabra. Entonces, ¿cómo la siembro en mi corazón? ¿Cómo lo hago en mi corazón? ¿Ya? Entonces, por eso es importante, hermano. El orgullo también es otra de los componentes de la jactancia. El orgullo. Recuerde que por orgullo Satanás fue sacado del reino. ¿Por qué? Porque él creyó que era el sello de la perfección, acabado en hermosura, era lleno de sabiduría y eso le daba derecho a ¿qué? A sentarse en el trono de Dios. Y cuando ya quiso hacer las cosas y como Dios todo lo sabe, por eso él terminó fuera del reino de los cielos. Por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos cuidado con ese orgullo, con esa jactancia. No le hablo al hermano que me hirió, que me maltrató. ¿Quién pierde? Usted. La otra persona a lo mejor ni fu ni fa, pero soy yo la que estoy anidando en mi corazón un orgullo. Porque cuando yo no le digo a alguien,
¿sabe qué? Esto, chica, yo necesito un favor y no lo pido y prefiero vivirlo por no pedir el favor. Y eso es lo que el Señor quiere. Todos necesitamos, nosotros no somos solos. El Señor dijo, necesitamos la ayuda de todos. Que nos cueste trabajo, sí, porque a lo mejor pues la enseñanza que nos dieron no era, pero yo tengo que romper con ese esquema. Yo tengo que romper con ese esquema, porque ese esquema no me está dejando crecer en el Señor. Ese esquema me está llevando a que yo cargue las mismas cosas y que yo no sea libre de esa situación. Ahora, lo otro que me dice el Señor es la altivez. Los ojos altivos, miramos a los demás por encimita del hombro, ¿no? Lo miramos así porque es que como yo soy y usted no, ese es otro pecado que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Satanás y fue sacado y él no tiene salvación. Así muchos digan que Dios va a perdonar al diablo. Eso no lo dice la Escritura, dice, condenado eres, para siempre pereceréis. No hay opción, ¿ya? Entonces eso es importante. Ahora, ¿cómo cambio mi orgullo, mi jactancia, mi soberbia, mi prepotencia, porque yo soy el más grande? ¿Cómo la cambio? Porque la Biblia siempre me da qué es lo que yo debo hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esa transición, Señor? Si yo sé que en mí existen todas esas situaciones, todas esas obras de la carne, pues yo tengo que buscar cómo yo erradico eso. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Esto es lo que el Señor nos enseña, cómo cambio la soberbia, la jactancia, el orgullo, la prepotencia. Mateo 11, 29 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese, cuando yo erradico todas esas cosas, cuando yo saco todo eso que tengo en mi corazón, ¿qué me dice el Señor? Voy a tener descanso, voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. Deje que el mundo se ahogue en su situación. Y nos da enojo lo que dice el presidente, allá él tendrá el día del juicio, Dios se lo cobrará. Y entonces hablamos y decimos y regamos todos los versículos que mandan y todas las cosas que hablan. ¿Y qué nos manda el Señor? A orar por las autoridades. Eso fue lo que el pueblo eligió, ¿ya? Pero nosotros hablamos y nos sentimos ardidos porque nos está metiendo duro la mano al bolsillo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el Señor? Aprenda. Eso usted no lo va a recibir por ósmosis. Y el aprender significa que usted tiene que practicar. Por eso dice, a llevar mi yugo sobre vosotros y aprender ¿de quién? ¿Tengo que aprender de la niña? Si yo no la conozco. No sé cómo piensa, no sé dónde vive, no sé la chica. ¿Pero de quién tengo que aprender? De la palabra de Dios que es Cristo, ¿ya? De ella es la que tengo que aprenderme. Por eso dice, aprended de mí que soy manso, no menso, sino manso. ¿Ya? Tengo que aprender la mansedumbre. Entonces usted estudie qué significa la mansedumbre. ¿A qué hace referencia? ¿Cómo puedo ser una persona? O Moisés, el Señor eligió a un asesino para llevar a un pueblo a la presencia de Dios. ¿Quién fue ese asesino? Moisés. El Señor eligió a un borracho. ¿Para qué? Para traer sanidad, para traer una nueva. ¿Y quién fue ese borracho? Noé. ¿Sí o no? Entonces el Señor me eligió a mí, claro, orgullosa, jactanciosa, me creía la Coca-Cola porque mi papá me llevaba en esa carroza, en ese carro, entonces yo me sentía la grande, porque como a mí mi papá me sostenía, pero no me di cuenta que todos los que estaban conmigo trabajaban y estudiaban. Y eso me hacía a mí grande. Después que yo dije, uy no, los grandes eran ellos. Porque después de un día de trabajo, de atender las pulgas de mi jefe, llegaban a estudiar.
Entonces fíjese lo que dice aquí el Señor, yo tengo que aprender la mansedumbre. ¿A qué hace referencia ese concepto? Porque es un fruto del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo hago? A nosotros no nos pueden hablar porque se nos sopla la nariz, se nos sube la bilirrubina, la sangre llega al río y empezamos. ¿Por qué? Porque hay soberbia, hay orgullo y hay jactancia. No queremos que nos digan que estamos equivocados, que estamos errados. Por eso aquí dice el Señor, dice, aprendan. ¿Y cómo aprendo? A reconocer que hay personas superiores a mí, pero que también hay inferiores. Pero esas inferiores yo no las puedo pisotear. Yo no puedo decir, todos, como nadie es preparado como hacía en el sitio donde yo nací espiritualmente. Los profesionales aquí, las amas de casa para allá y los que no trabajan allá. Así era en la congregación donde yo nací. Los doctores, los abogados, las enfermeras, los administradores de empresas, porque cuando yo me gradué, yo pertenecía a un ministerio. Cuando a mí me dieron el título, yo llegué al otro día a la congregación, me dijeron, no, usted no puede estar aquí. ¿Por qué? Usted es profesional, usted tiene un título, entonces usted tiene que irse a cabecera del llano porque ya está el ministerio de los grandes, de los estudiados. Y yo, así era la congregación donde yo nací. ¿Y eso es bueno? No. Porque entonces, ¿cómo me relaciono con la gente? Entonces, por eso el Señor dice, hay que aprender la mansedumbre. Hay que aprender a ser mansos, a reconocer en dónde están mis fuerzas y en dónde están mis debilidades. Y en donde soy débil, entonces debo decirle al Señor, ayúdeme a ser fuerte. Y en donde estoy fuerte, ayúdeme a sostenerme en esa fortaleza. Pero nunca, nunca, nadie es más grande que usted, hermano. Nadie, por muchos títulos, mucha plata, mucho lo que quiera, no se sienta menos que nadie. Usted tiene una posición delante de Dios. Siéntase, ¿sabe cuál es la posición suya? Es hija del Rey. Entonces, ¿por qué nos vamos a sentir más que los demás o menos que los demás? Si todos tenemos la misma condición, somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo y todos tenemos la misma herencia, la verdad, la vida eterna, y todos nos van a coronar y todos vamos a sentarnos en la mesa. Y es que Dios es el que me va a enseñar a mí, por eso dice que Él es el que me va a enseñar. Él es el que nos va a enseñar cómo hacer las cosas. Pero ¿cómo? Cuando usted lee la Escritura. Si el Señor me está diciendo que Él quiere que nosotros dejemos de ser orgullosos, jactanciosos, soberbios, no me está hablando del ego, me está hablando de la parte almática, ¿cierto? Que es la que tiene los problemas delante de Dios. Y el Señor me está diciendo, hay una forma para que nosotros nos dejemos de sentir que somos la última gaseosa del desierto y que somos los chachos y somos los hijos de no sé quiéncito, ¿ya? Aquí el mismo Señor nos está diciendo, y bonito lo que dice Manuelito, déjenme que yo le enseñe. Pero ¿cómo el Señor me enseña a mí si no es a través de las pruebas, a través de las situaciones? El Señor nos llevó para enseñar, para quitar a Moisés su problemática de ese carácter violento. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. ¿Y qué lo hizo? El hombre más manso de la tierra. Entonces se imagina el proceso que tuvo que pasar Moisés allá con las cabras que se brincaban, con el coso, y yo decía, no, si era mal geniado, por lo menos la traía de las orejas y la metía. Yo me imagino muchas cosas, ¿ya? Hasta que dice el Señor que Él vino a ser el hombre más manso de la tierra. Entonces fíjese todo el proceso, y ese proceso nada más y nada menos duró 40 años. ¿Cuántos años lleva usted en el Señor? Yo tengo ahorita, hoy que el 26 de marzo yo cumplí 36 años en el Señor, sin parar. Y la que era en esa época, la que soy hoy, es muy diferente, muy distinta. Si no, vaya, miren los programas del año 2015 y 2013 y verá. Amparito, la que ellos fueron los que se ganaron ahí los tablazos y las citaciones. Rosita también, ¿cierto? Pero Dios ha venido haciendo una obra. Dios ha venido haciendo una tarea con nosotros. Fíjese que lo que decía Manuelito es cierto. A veces nosotros no nos damos cuenta que la gente nos está mirando,
que la gente nos está observando lo que usted habla y lo que usted hace. Y eso es lo que le va a dar a las personas, le va a dar la garantía de que Dios está con usted. Ayer, que era el cumpleaños de mi mamá, y gracias a todos por su oración para ella, estábamos ahí hablando en la cocina, la situación que se vivió con una de las cuidadoras de mi mamá, y estábamos hablando sobre eso, sobre el problema que se había presentado con esta persona. Y estábamos hablando cómo, mientras que se analizan las hojas de vida y todo eso porque es muy complicado dejar a un adulto mayor, donde depende de usted, lo que usted le haga, lo que usted le dé, como usted la trate. Empezando porque mi mamá no tiene fluidez de palabra, es decir, cómo habla, cómo dice, ¿ya? Entonces, estábamos hablando y poniéndonos, Elsa, a usted le toca tal día desde las 9 de la noche hasta el otro día a las 6 de la tarde con mi mamá. Y, bueno, sí, organicémonos aquí, cómo hacemos las cosas. Y no sé qué estábamos hablando, y dijo mi hermana que es la que es el escudo de mi mamá y la que pelea y la que más hace ahí, porque ella quiere muchísimo a mi mamá. Y decía ella, no, pues es que, hablando del maltrato que le daba la cuidadora a mi mamá, ella decía, a mí me gusta mucho cuando Elsa viene a estar con mi mamá. Yo dije, ay Dios mío. Pues uno hace las cosas con amor y a lo que, yo, porque ella la trata con una suavidad, ella la trata con un cariño, ella se agacha y pone y sube y hace, y yo me quedo mirándola a ella con el amor y la suavidad y la ternura como trata a mi mamá. Y yo pensé que la maltrataba yo, porque como ella todo hay que hacérselo, pero no sabía que había alguien que estaba mirando como eso nos tocó poner cámaras por todos los lados. Entonces, es importante que lo que usted haga, lo que usted hable, es el espejo para los demás. Y ella va a decir, está con el Señor. Dios ha hecho una tarea. Dios ha obrado en esa vida, ¿ya? Entonces, dice el Señor, soy manso y humilde de corazón. Aquí la humildad no tiene que ver no es que como yo vivo allá en la cemento, entonces yo soy humilde. No, porque aquí el Señor no está hablando de posiciones ni de cosas, está hablando de la humildad que debe reconocer, ¿sí? La persona es humilde, es decir, sabe reconocer en qué momento se equivocó y en qué momento, porque el Señor dice, vamos a tomar el ejemplo de Andrés. Si yo corrijo a Andrés, yo le llamo la atención a Andrés, y él se me levanta, ¿qué dice el Señor? ¿Para qué lo corrige? Él es necio. Usted pierde, corrija al sabio, porque el sabio la amará a usted y responderá a ese llamado, a esa instrucción nueva que usted le quiere dar, esa corrección. Cuando usted alguien lo corrija y usted se enoja, usted es un necio. ¿Por qué? Porque alguien está corrigiendo una actitud. Alguien me está diciendo que estoy haciendo algo que no está bien. Entonces, ¿por qué nos enojamos? La Biblia es muy clara. Entonces, si yo sé que hay una persona siempre dice, pues yo no digo nada, yo me quedo callada. Yo no hablo, no digo nada. ¿Por qué? Porque no quiero pasar por necia, como dice el Señor. Señor, háblale, corríjale, dígale, a ver, porque yo amo mi paz, mi salud y mi tranquilidad. ¿Ya? Entonces, eso lo dice la Escritura. Si usted se siente que alguien lo corrige, le llama la atención porque dio una palabra o porque una actitud o porque usted dijo algo que no es, dele gloria a Dios porque usted va a ser más sabio, dice el Señor. ¿Ya? Aquí lo que dice el Señor, sea humilde de corazón, sea reconozca que está equivocado. Reconozcamos que estamos haciendo lo que no es de Dios. ¿Y quién va a ganar? Usted. ¿Por qué? Porque el Señor le está enseñando unos caracteres que nos llevan a estar en la presencia de Dios. Dice, y hallaréis descanso para su alma. ¿Quién es el que descansa? Usted. ¿Qué saco yo con llevar aquí en mi corazón? Un saco
de amargura, de espinas, de cardos. ¿Qué saco yo con eso? Usted es la única que sufre. Usted es lo único que está perdiendo la paz del Señor. El alma no es del Señor, el alma es del hombre o es de Satanás, que es la que la está envenenando todos los días con la misma situación. Y yo no le puedo permitir al diablo que él gobierne mi vida. Yo no le puedo permitir al diablo que él venga en medio de mi ira, de mi enojo, porque es que yo me creo que soy más. Estamos errados, hermano. Estamos equivocados. Por eso aquí que dice el Señor, esa levadura, eso que hay en nuestro corazón, es lo que el Señor le está diciendo, su soberbia, su jactancia, pero hay una buena levadura. Es que yo le quiero enseñar la humildad y quiero cambiar esa soberbia por humildad. Quiero cambiar ese orgullo por la nobleza de corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que cambiemos. No hay cosa más bonita que uno sentarse con una persona sencilla, que no hable de sus títulos y sus coronas de olivo. No hablemos porque no sabemos si de pronto esa persona tenga un dolor en su corazón porque no pudo alcanzar un estudio. ¿Ya? Entonces, eso es importante, hermano. Por eso el Señor le está diciendo hoy, déjese enseñar por el Señor. Y la enseñanza usted la va a encontrar en la palabra de Dios, porque Él viene a buscar los que son suyos. ¿Y sabe qué dice el Señor en su palabra? Yo vine a buscar los que se creen justos. Yo no vine por eso, que yo no cometo pecado, yo no digo esto. Ahí está usted siendo un mentiroso. Dice el Señor, no vine por los que se creen justos. Él dice, yo vine por aquel que sabe que está cometiendo pecado. Por ese vino el Señor. Y nosotros cometemos pecado y Él sabe y yo no sé. Entonces, ¿por qué me escondo? ¿Por qué me escondo? No, yo tengo que decirle al Señor, estoy cometiendo esta falta, estoy cometiendo este error, ayúdeme, Señor. Por usted vino, si usted sabe, si usted se cree que usted es justo, que usted no peca, ni con el pensamiento, entonces usted está perdiendo el tiempo aquí en la tierra, hermano. Usted debe estar arriba en el reino de los cielos, siendo el angelito de Dios. Pero el Señor vino por mí, porque yo sé que peco, yo sé que cometo fallas, yo sé que a veces cometo cosas que infringen la ley de Dios. Pero yo no me quedo ahí, uy, Señor, así no era, perdone, aquí sigo, Señor, perdóneme. Y ay, no, y yo lo hace 20 años, y usted todavía con eso, usted no es libre. Entonces el Señor dijo que nos libró, usted por qué sigue pensando lo mismo. Porque no es que a mí nadie me ama, nadie, entonces me voy a buscar, entonces me voy a tomar, me voy a ahogar las penas, y las penas ya aprendieron a nadar porque le tiró a usted. ¿Sí o no? No, hermano, o sea, no le escondamos las cosas al Señor. Hay que reconocer que todos somos pecadores. Y si usted lo reconoce, dice el Señor, yo vine por usted. Yo vine por usted que sabe que está siendo sincero conmigo. Esto es el cambio que el Señor dice. Esta es la humildad de corazón, es la sencillez con la que el Señor quiere llegar. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar en nosotros. Si no, estamos perdidos, hermano. Bien, el segundo tipo de levadura es la levadura de malicia y de maldad. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Y aquí Dios me puso ayer a analizar cada palabra que forma el versículo y vamos a encontrar cosas bonitas, porque es que eso es lo que se llama escudriñar. Cuando usted escudriña la palabra que usted tiene que mirar, cada palabra tiene una dirección hacia donde Dios nos quiere llevar. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Dice así: así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Es lo que me dice la Escritura, ¿cierto? Es lo que Pablo nos está hablando, Pablo nos está diciendo. Yo dividí ese versículo en 4 partes.
Y cada una de ellas me da a mí una dirección, me va a dar a mí un conocimiento en donde nosotros estamos mal. ¿Sí es la palabra? ¿Estamos en lo correcto? Yo veo a la hermana que es como que yo dije, ¿será que estoy errada? Bien, dice 1 Corintios 5:8, dice, así que celebremos la fiesta. Es la primera parte de este versículo. Pero este versículo está formado por 5 palabras. Así que celebremos la fiesta. Esas 5 palabras, cada una tiene una enseñanza. Tiene algo que nos puede llevar a tener un poquito más de claridad en la escritura. Porque el objetivo no es que usted lea y así como los que leen que en 5 minutos acaban un libro y uno le pregunta, ¿y sabe? Pues nosotros no tenemos ese talento ni ese don. Aleluya, si lo podemos hacer, ¿verdad? Porque entonces leeríamos la Biblia y ya todos nos sabíamos la Biblia al derecho y al revés. La palabra así, dentro del hebreo significa es la manera, es la forma, es el modo de qué, de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos memoria de lo que vamos nosotros en Semana Santa a recordar. La forma, la manera, el modo de cada uno de nosotros depende de mi relación con Dios. Yo no le puedo, o Dios no le va a exigir a Neila que haga, o le va a exigir a la estatura mía, porque ella apenas lleva un tiempito en el Señor, y yo tengo un tiempo en Dios. La responsabilidad mía, porque el servicio al Señor no se trata de títulos, no se trata de pergamino ni ministerio. Aquí lo que yo tengo es una responsabilidad delante de Dios. Eso es lo único que me define. Que usted me diga pastor, usted me puede decir Elsa, me puede decir sí, me da igual. A mí no me interesa el título ni el reconocimiento de hombre. Usted me puede decir como quiera, hermano. Pero aquí el Señor le está diciendo, así es la forma para Rosita, así es la forma para María Eugenia, así es la forma para Mauricio, pero la forma la define Dios con usted, no con nadie más. Porque las pruebas que paso yo no son iguales a las de Andrés, que lleva un tiempito con el Señor. Y como él dice, viene su lucha y su batalla para sostenerse sano y limpio. Imagínese si el diablo por ahí no lo habrá tocado, si el diablo no lo ha rondado. Pero yo le digo, las cosas son de decisión. Si yo dije que no, sosténgase ahí. No, pero es que el diablo es más fuerte que yo. ¿Y entonces quién mora en usted? Pues el diablo, porque la ganó. ¿Sí o no? Si usted sabe que la presencia de Dios y que el espíritu que está en usted es el poder, es el del poder y no de la cobardía, usted siempre va a salir victoriosa de cualquier situación que usted esté viviendo. Por eso dice así. Entonces usted diga, señora, ¿a mí cómo usted me va a quitar este problema que tengo? Así como el Señor dice, celebremos. ¿Qué quiere decir celebremos? Dice la palabra celebrar, en el hebreo hace referencia a una fiesta. Y si usted va a Génesis 1:4, donde el Señor dice que Él creó los cielos, Él creó el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de Él. ¿Qué quiere decir? La palabra fiesta o la palabra celebrar significa observe, mire lo que el Señor hizo porque usted hoy sea libre. Porque todo lo que está en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que estaba en el Antiguo Pacto. Es una profecía que el Señor dio y Jesús vino a cumplir en parte la profecía, porque la segunda parte la cumplirá al fin de los tiempos, dice la palabra. Él vino a cumplir lo primero, que fue a rescatarnos, a liberarnos, a ponernos en paz con Dios. Y aquí en adelante nos corresponde a nosotros la lucha y la batalla de qué? De que si yo conozco la norma, no puedo matar, no puedo robar, no puedo deshonrar a mis padres,
No puedo hacerle mal a mi prójimo. Eso es lo que el Señor me enseña. Eso es lo que es el límite, es la forma y la manera como el Señor detuvo el comportamiento del hombre. Esto dice la norma, esto dice el mandato. Usted no puede hacer esto, porque si Dios no hubiese colocado reglas, ¿dónde estaríamos, hermano? Con un corazón perverso y haciéndonos daño los unos a los otros, aunque actualmente lo están haciendo. Pero hay unas reglas. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a aquel joven que llegó ahí con su Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? Haga lo que, no robe, no mate, no le haga daño a su prójimo. Honre a padre y madre. Los mandatos que el Señor le dio a él fueron la relación que hay entre nosotros. Los mandamientos que nos rigen entre nosotros mismos. Porque hay unos mandamientos que nos rigen con Dios. Hay unos mandamientos que nos rigen entre nosotros. Y hay uno de los 10 mandamientos que me hablan solamente a mí. No codicie, no adultere, no fornique. Me está diciendo a mí. ¿Ya? Por eso los mandamientos son unos para Dios, para nosotros, el comportamiento entre nosotros, y a mí, cómo me rige para que yo no infrinja la norma del Señor. ¿Sí me va a entender? Bien. Dice, la palabra celebrar en el hebreo significa practique este festival. ¿Qué dice Pablo? Celebremos. Pero aquí nosotros nos vamos a hacer lo que se hacía en la antigüedad porque eso lo cumplió Jesús. Ahora yo tengo que seguir a Jesús. Jesús vino y cumplió, hizo todo lo que hizo. Ahora a mí me toca seguir la palabra que Él dejó. Y la palabra que Él dejó, la dejó escondida a través de ¿qué? De las parábolas. Y ese es el misterio. Eso es lo que el Señor dejó y por eso dice en Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas, ¿para quién son? Para usted. Para los que aman al Señor. Para nosotros. Así como vino Jesús y ¿qué hizo? Cumplió todo lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Él era el Cordero, Él es el pan sin levadura. Él es la palabra, Él es la vida. Él vino y lo cumplió. Por eso podemos hablar con certeza, podemos hablar que esa parte es verdad. Pero ¿cómo podemos decir lo de Apocalipsis si cada uno dice una cosa distinta? Hasta cuando Dios nos revele la verdad de Apocalipsis, entonces no podemos entender. Por eso uno dice, no, yo creo que era Obama. No, ahora como él ya no es presidente, ay, yo creo que es Trump. No, ahora yo creo que es no sé quién. La Biblia, hasta cuando no se cumplan las profecías, no podemos decir a qué hace referencia. Nos da unos parámetros. Pero yo no puedo hablar con certeza de esto porque la Biblia me dice otra cosa diferente. Es algo oculto, es algo que tiene un misterio. Por eso hay que empezar, lo que yo les decía ayer a profesor, ya me acordé. Yo le dije, mire, en el fin de los tiempos, en estos tiempos que estamos en el tiempo del fin, preparándonos para irnos con el Señor, para hacer la redención, el Señor va a mandar por nosotros, el Señor va a elegir 7 iglesias. Va a elegir 7 iglesias. Pero esas iglesias ya nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar. Cada una de esas iglesias va a tener problemas. Pero esas iglesias, esos candeleros, van a ser elegidos por Dios ¿para qué? Para que vaya y lleve el mensaje de la verdad de Cristo. Para que usted hable del Señor. ¿Quiénes son? No sabemos quiénes son. Él dice 7 candeleros. ¿Quiénes son? Nosotros, usted, cualquiera de ustedes puede ser usado por el Señor. ¿Para qué? Para que sea la estrella del Señor. Para que usted sea la trompeta de Dios. Para que usted vaya y haga lo que dice la Escritura, para que la gente crea, conozca y siga al Mesías. No sabemos quiénes son esas 7 iglesias, porque no lo dice el Señor. No sabemos, a lo mejor una iglesia es Martín. ¿Y Dios qué va a hacer? Lo llama, venga, lo formo. Y lo voy a dar a su alrededor como el Señor Jesús. El Señor escogió a 12. Y el Señor habla que al final se va a elegir, van a elegirse las personas
para que lleven el mensaje de la verdad en medio de un mar de mentiras y de tantas falacias y de tantas cosas que no son del Señor. Pero usted tiene que tener el valor de pararse y decirle, usted está en un error, o le pase como están viviendo los hermanos en Siria, decapitados. Le vuelan la cabeza de un balazo por hablar de Cristo. Usted y yo estamos listos para eso. Que usted vea, que venga la persona y diga, usted niega de Cristo porque si no, aquí mato y eso a su familia, a su hijo, a su nieta, a su papá, a su mamá. ¿Usted qué hace? Termina negando al Señor por salvar a su hijo y se van todos para el infierno. Yo le decía, uy Señor, yo mejor me voy en la primera para no vivir esas situaciones. Yo mejor camino dentro de los parámetros de Dios, hago lo que el Señor nos mandó. ¿Para qué? Para no quedarme a vivir esa situación. Ya se está viviendo. Por eso todo lo que nosotros estamos mirando, todo lo que está pasando es porque nos están anunciando que nuestra redención está cerca. ¿Usted está listo? No estamos viendo los temblores. Por allá no sé en qué país tembló harto y se cayeron los... Cuando la Biblia habla de los muros, que los muros caen, lo que se está haciendo referencia son a los grandes edificios. ¡Pum! Se caerán. Eso es que hace referencia al Señor. Por eso es importante estar en paz con Dios. Bien, ahora fíjense que aquí el Señor dice, celebremos, o sea, practique la fiesta de los panes sin levadura, es decir, saque lo que no es del Señor y ponga lo que es del Señor. Fíjense que yo veía un video de cómo el pueblo de Israel se prepara para la celebración de la fiesta de la primavera, porque allá están en primavera. Empezaron la fiesta de las primaveras. Y mostraba, la persona decía, mire, así están todos los supermercados de aquí en Israel. Y todo eran puros artículos de aseo. Puras cosas de aseo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que limpiar. En la casa, según lo que dice la palabra, no puede haber un gramito o un ápice de levadura. Y para eso ellos tienen sus propias vajillas. No puede haber ni galleta, ni pan, ni nada de eso con levadura. Todo tienen que sacarlo de su casa porque ellos tienen que celebrar la fiesta sin levadura. Y yo decía, ay, Dios mío, el ritual es cosa seria, hermano. Pero como ellos no creen en Jesús, como ellos no creen en el Mesías, usted, gloria a Dios, usted sí cree. Ahora a usted le toca que con su fe, con su entrega, con su amor a la obra, saque el orgullo, la soberbia y la jactancia, ponga la humildad, la sencillez y el amor a Dios y hacia su prójimo. Y ahí usted hace el cambio, hace la transfiguración, hace la transformación de lo que no es del Señor por lo que es de Él. Y cuando vienen esos cambios, cuando nosotros hacemos, entonces en nuestra vida hay paz, hay tranquilidad, no hay zozobra, no importa que nos corten el gas como me lo cortaron a mí, porque me acordaba y yo decía, no importa, Señor, mire a ver usted qué hace, ¿ya? Y hoy, no, y ahora, ay, y el almuerzo, y bañar a la niña con agua caliente. Cuando me llamaban, Señor, se van a cortar el gas, no, pero yo ya lo pagué, pero aquí dice que no. Ah, bueno, y yo le dije, Estefanía, ay, mamá, es que no me acuerdo. Y yo fui y pregunté, ¿quién recogió el recibo? Dice, aquí dice que Estefanía. Y cuando voy a mirar la plata en el banco, no tenía un peso. Y yo dije, Estefanía, no hay. Mamá, yo dije, Dios, provea. Dijo, yo le voy a decir a Fernando que me preste, porque es que yo no sé dónde está el recibo, mamá. Yo le dije, y usted ya sabe, mamita, a mí me llegan todos los recibos por correo, y yo le digo, sí, miren el banco, porque ella es la que me maneja todo eso. Miren el banco, pague, y listo. Y dijo, no, mamá, no tiene tiene 200 pesos. Le dije, bueno. Entonces ella le dijo a su pareja, y dijo, ¿cuánto es? 60,000, allá van y paguen. Y yo fui al Señor, dijo, tiene que esperar a que me den la orden. Y yo, bendito Dios. Yo le dije, menos mal que Dara ya se bañó, porque ella tiene pánico al agua fría. ¿Ya? Y aunque ella dice, el agua fría es salud, pero voy a ponerle un poquito caliente. ¿Ya? Entonces, ¿qué? O sea, yo no me angustié ni me desesperé, yo dije, en la historia de mi vida se me había olvidado pagar el gas, y nunca, porque yo lo primero que hago es
pagar servicios. Igual aquí en la iglesia, lo primero que se hace es pagar todas las cosas y después si sobra me dan a mí, si no, sigo ahí en blanco. Y Dios de un lado, de aquí, de allá, me da. Pero a mí eso no me angustia ni me afana. A mí me dio fuerza y decía, bueno, cierta manera que nos toca caer para aprender. Ya la próxima dijo, venga mamá, le hago un Excel y venga no sé qué, y no sé qué. Y yo le dije, esté pendiente, mamita. Yo estoy con las cosas de la iglesia, tengo mucho voleo, entonces, usted que está acá, entonces te pila, mamita. Yo, sí, mamá. Ay, pero es que yo no me acuerdo. Y pues yo tampoco, pero ahí no vamos a morir aquí, ni la voy a llamarle la atención. No, bueno, mamita, esté más pendiente. Si hubiera sido antes, la agarro en la mecha y le doy una zurra porque esa es la tarea suya, usted no saca. ¿No? Y yo dije, bueno, mamita, ya. Desafortunadamente, a veces para poder que no se nos olviden las cosas, tenemos que vivir cosas. ¿Ya? Dice, no con la vieja levadura. Fíjese que aquí me están dando un no condicional. El Señor está diciendo, usted va a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, con esto no lo puede hacer. Es un no condicional, un no determinante. Dice, no es una negación absoluta. Aquí no es, pues sí, pues como usted tiene un piojito, pues entonces dejémoslo así. No, Señor, el Señor va a buscar cómo le saca el piojo. El Señor va a buscar cómo le saca a usted el ácaro. El Señor va a buscar cómo le saca a usted. Pero usted tiene que dejar que el Señor le diga de qué manera le va a sacar el piojito. De qué manera le va a sanar a usted la problemática que usted tiene. Porque todo tiene que ver con la obediencia a este manual de vida. No hay más, hermano. No lo busque allá, no lo busque allá. Búsquelo aquí en la palabra de Dios. Porque en ella se encuentra toda la verdad, dice la Escritura. Luego dice la palabra con. Con le está diciendo, le está hablando, esta es la condición, esta es la posición. Dice, es una posición fija. Esa fiesta, esa celebración va a ser en un lugar, va a ser en un tiempo y un estado. ¿Cómo nosotros vamos a celebrar la fiesta? Empezamos el jueves en ayuno, ¿cierto, Chío? ¿El jueves, el otro jueves? Sí, o sea, nosotros sabemos que nosotros tenemos la Semana Mayor, ¿cómo se llama? Entonces tenemos el jueves y el viernes tenemos los ayunos de 8 a 12. Y el sábado tenemos la vigilia, que es el sábado de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces, ese es el más evento que nosotros tenemos. Por eso prepárese, hermano. Venga al ayuno, porque aquí no va a haber culto ni el martes, ni el jueves, ni el domingo. Entonces, usted se va a quedar sin alimento. Entonces, usted no está cumpliendo lo que dice aquí el Señor. Usted no está celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y el Señor dice, celebrémoslo en un lugar, un tiempo y un estado. ¿En qué estado venimos nosotros? ¿En qué condición venimos nosotros? Venimos, Señor, porque usted nos limpie. Venimos, Señor, a celebrar la fiesta. Venimos a hacer recordatorio. Venimos a cumplir porque el Señor dice, hacer esto en memoria de mí. Eso dice la Escritura. Nosotros no venimos a hacer lo que hace el pueblo de Israel, porque ellos no creían y no creen en el Señor. Pero nosotros sí, por eso Él está diciendo, celébrenlo con eso. O sea, venga al sitio, venga al lugar, venga con la disposición. Ay, pero toda una noche, hermano, usted tiene 364 días durmiendo. Un día no se lo puede hacer al Señor. Un solo día. Y en junio el otro, y en octubre, que son las 3 únicas vigilias que nosotros tenemos. 362 días tiene usted durmiendo. Que usted se acueste a la 1 de la mañana porque está en las redes sociales es distinto. Y al otro día amanece con los ojos cuadrados. Eso es problema suyo. Porque todo depende de lo que yo estoy haciendo. Dice que la palabra con se relaciona con el descanso. Es decir, el Señor dice, mire, si va a hacer eso le va a traer a usted descanso. Le va a traer paz. Usted va a sacar cosas que me están afectando en mi relación con Dios, con ustedes y conmigo mismo. Porque hay cosas que nosotros tenemos que nos afectan entre nosotros,
que me afecta mi relación con Dios y que afecta mi relación conmigo mismo. Y es que me odio, y es que no me quiero, y es que, uy, no, que no. Decimos como Jonás, no hubiera yo nacido. Renegamos de que el día de nuestro nacimiento. ¿Por qué? Porque como no creemos en el Señor, como no conozco la Escritura, entonces yo le pido más tiempo al hombre, al mundo y a mis propios esfuerzos y no a la obra del Señor. Dice vieja, uy, estamos viejas, ¿cierto? Dice con la vieja, Clarita, no le gusta que le digamos, ella dice, no, la viejera nos tiene locos, decía mi papá. Vieja, dice, cuando hablamos de algo viejo, la Biblia dice es algo antiguo, algo que tiene que ver con lo pasado. Dice, ¿qué es esa levadura? O sea, los rituales, las ceremonias. Eso no podemos hacerlo de acuerdo a como Dios se lo dijo al pueblo de Israel, porque todo eso ya lo cumplió Jesús. Y si yo lo celebro así, entonces yo estoy celebrando la fiesta del Señor con la vieja levadura. No estoy haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Dije es con lo nuevo, con un corazón renovado, con el nuevo nacimiento, con el que ya mi corazón no está amargado ni resentido, sino ahora las cosas en mi vida son diferentes. Y eso es lo que busca el Señor, que usted tenga paz en su alma, no en su tumba, sino en su alma. Bien, ahora, cuando la Biblia me habla de viejo, quiere decir ya pasó. Ya pasó. Ahora nosotros tenemos un pan nuevo, un vino nuevo, un odre nuevo y somos un pueblo nuevo para Dios. Todo lo nuevo, a usted no le gusta estrenar, a mí sí me gusta estrenar. Y esto que estoy aquí es lo que me regalaron los hermanos. La ofrenda que me dieron aquí está puesta para la gente. Entonces dice el pan nuevo, el odre nuevo, el vino nuevo. Señor, ¿qué le está diciendo? Oiga, usted tiene un roto, entonces me voy a comprar tela de la misma y le pongo un remiendo. ¿Qué dice el Señor? No lo haga. Porque cuando usted la lave, la prenda nueva va a jalar y el peor es el roto. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí el Señor? Si el Señor dice que no podemos celebrar con lo antiguo, ¿por qué? Porque no estamos dejando que lo nuevo llegue. No estamos dejando que el Señor haga obra con nosotros. Porque estamos haciendo celebraciones, rituales y ceremonias. Que el Señor dice, ya no es así. Bien, dice algo que no es reciente, algo que es añejo. Fíjese lo que dijo el Señor con respecto a la celebración. Dice, yo no voy a volver a celebrar la cena. Yo no voy a volver a tomar este jugo de la vid. Ahora yo voy a tomar algo nuevo. Y es lo que dice el Señor. ¿Por qué lo antiguo? ¿Por qué no lo nuevo? Y lo nuevo está dado en las parábolas, en la bienaventuranza, en las cosas que el Señor va a hacer en nosotros. Por eso es importante estudiar, hermanos. Escudriñe cada cosa y ahí encontramos la palabra de Dios. Levadura. En el griego significa fermento. En el hebreo, fíjense que en el hebreo me llama la atención, no se lo voy a pronunciar ni nada porque ese no es el objetivo. En el hebreo significa que se hincha, pero para ellos hablar de levadura quiere decir que el ser de él se hincha. ¿Y qué dice el Señor? Jactancia, soberbia, orgullo, ¿ya? Me creo más. Esto es lo que para ellos, para el pueblo del Señor, la palabra levadura significa que se hincha el ser con el hacer. O sea, yo me creo, entonces yo camino de acuerdo a lo que yo creo. No es que como yo creo que soy no sé quiéncito, entonces yo camino. Entonces yo me quiero parecer a fulano, entonces empezamos a copiar los estilos y las conductas. Por eso Pablo dice, no imiten las costumbres y las conductas de otros. Deje que Dios los enseñe. Fíjense que allá lo que Manuelito dijo, Cristo me quiere enseñar. Pero Pablo dice, deje que Dios sea el que haga la tarea. ¿Por qué? Porque Dios hará la obra a través de Jesús. Porque las manos de Dios son Jesús. El Señor no dice en su palabra
En Hechos dice, y Dios hacía milagros, señales y prodigios por medio de las manos de los discípulos. ¿Quién hace el milagro en usted? Dios. ¿Cuál es el nombre? Jesús. En el nombre de Jesús, Dios obra. Porque ese es el camino, ese es el lineamiento. ¿Ya? Entonces usted tiene que decirle al Señor, ¿cuál es su problema? ¿Tiene un problema en su carne? Pues vaya, dígale al Señor que su palabra que se hizo carne, obre en mí. Pero, ¿qué tengo que hacer, Señor? Dios le dirá, ¿yo la sano? O dice, vaya al médico, vaya, no sé. ¿Por qué? Porque yo la quiero probar, la quiero tener acostada, porque cuando usted está acostada, usted está más sensible a mí. Mientras yo esté caminando y estoy pensando que si lo hice, y donde el Señor, ¡hey, venga! Y usted no se está afanada por las cosas. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo es, no volveré a beber del jugo de la vida, no de la tierra. Ya no quiero cosas terrenales. ¿Por qué? Porque ahora era Él espíritu vivificado. Iba a ser espíritu vivificado, que es lo que nosotros estamos buscando. Cuando nosotros resucitemos, cuando nosotros nos vayamos, nos vamos a ir en ¿qué? Espíritus vivificados por la palabra de Dios. Esa transformación, esa transfiguración, esa redención es la que nos va a llevar delante de la presencia de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y vamos a decirle al Señor que nos prepare para esa celebración que se viene. Con tiempo Él nos está avisando para que usted ponga en orden su casa, su vida. Si tiene esposo, que le diga a él que va a venir. Si él no viene, pues que tenga su permiso, porque Dios no pasa por encima de las autoridades. Dígale, Señor, yo quiero estar en esa preparación. Quiero estar en ese momento en que vamos a recibir la palabra. Vamos a estar, Señor, en el ayuno, vamos a estar en la vigilia, Señor. Un tiempo de reflexión, un tiempo de prepararnos, porque no sabemos, Señor, si ese es el momento en que nosotros nos iremos contigo. Por eso, Señor, prepáranos. Y hoy queremos decirte, Señor, que reconocemos que en nosotros hay levadura, Señor. Hay levadura, tal vez mucha levadura, Señor. Ha sido contaminado este cuerpo con alguna enfermedad, con alguna dolencia, con alguna situación. Por eso dígale al Señor, Señor, tengo levadura, pero yo quiero cambiar. Tú dices que eres tú quien me vas a enseñar. Tú dices que eres tú quien me vas a ayudar a limpiar. Así como el pueblo de Israel compran tantas cosas para poder lavar, limpiar y no dejar nada de levadura en su casa. Que nosotros también usemos al Espíritu Santo como agua, como jabón de lavadores, dice la Escritura. Usemos al Espíritu de Dios. Recuerden que su Espíritu es la lámpara de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que va a mantener encendida su lámpara. Y ese encender es lo que la va a llevar a reconocer que estamos haciendo lo equivocado, que no es correcto lo que estamos haciendo, porque nos estamos preparando para nuestra salida. Que la palabra que tú tienes ahí en tu mano, dígale, Señor, ese es el pan sin levadura. El pueblo salió con la masa sin leudar envuelta en un manto blanco, dice la Escritura, y la llevaban en los hombros, dice la palabra. Jesús fue envuelto en unas sábanas. Jesús llevó vestido de blanco, Señor. En su túnica llevó la cruz, Señor, llevando el pecado. Pero Él como pan sin levadura. La palabra dice, Señor, que ese pan que era envuelto lo abría y luego lo envolvía. Jesús fue abierto, Señor, y de su cuerpo salió agua y sangre. Los dos elementos que forman y me dan vida en mi cuerpo. La sangre y el agua. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Porque Jesús cuando salió envuelto y Él dejó el manto con el que había sido envuelto. Él lo dejó allí, en ese lugar,
Y dice la palabra que dobló el manto y lo dejó donde él estaba y salió glorificado. Y salió a presentarse a las mujeres que estaban allí esperando que se diera el tiempo para luego ellas terminar la obra que habían empezado con él, que era ungirlo con mirra, con canela, Señor, y con todos los elementos que se hacían para embalsamar a un cuerpo. Tú no lo necesitaste, ya había sido ungido con aceite y con perfume, Señor. Y por eso gracias, Dios. Gracias, Señor amado. Gracias porque tú eres nuestro pan. Tú eres ese pan sin levadura y es su palabra. Esa palabra que nos va a dar vida, esa palabra que nos va a traer sanidad. Dígale al Señor que tú necesitas sanidad. Dígale, Señor, quiero que esta fe se haga realidad. Sé que tú sanas, entonces sáneme, que se haga realidad en la parte del cuerpo que tú necesitas, que esa palabra cobre vida, que esa palabra cumpla el propósito para la cual usted la invocó y Dios se la entregó. Por eso, Señor, gracias. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por el instrumento que cada uno de nosotros somos en ti. Prepara ese candelero que va a ser instruido, que va a ser formado para llevar el mensaje de la verdad, Señor. Porque tú dices que tú le vas a revelar a esos elegidos, a esa iglesia y a todos sus miembros la verdad de su palabra. Lo que está escrito en las bienaventuranzas, lo que está escrito en las parábolas, porque es el lenguaje oculto, el verdadero y el fiel de Dios. Gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu en nosotros. Bendíganos en este día, Señor. Guárdanos y cuídanos, Señor. Los que están en Medellín, Señor, oramos por Amado, el hijo de Miriam, que está allí en Medellín. Oramos por él para que la gloria y la gracia del Señor sea sobre esa vida. Oro por Elina y por Astrid, Señor, y el esposo de Elina, por Jesús, Señor, para que seas tú glorificando su nombre en esa casa, Señor. Oro también por mi hija, Señor, por su gloria, por su bondad, Señor. Gracias, divino Salvador. Oramos por las hermanas en Bogotá, Señor, por Yané, por Neila, por Rosita, por Marta, Señor, y ahora por Rubiela, que se encuentra en España, Señor. Que la gloria, la bondad y la magnificencia tuya sea derramada en la necesidad de cada una de ellas, Señor. Trae la sanidad, Señor. Tú viniste a sanar, dice la palabra. Y tú dices en la Escritura que todos los que llegaban a ti buscando, todos eran sanados, todos eran liberados. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los mudos hablaban, el manco, Señor, podía ser y el cojo podía volver al camino. Por eso oramos, Señor, por cada una de estas dificultades que nosotros tenemos en este cuerpo. Pero con nuestra fe, con nuestro caminar, será meldada toda nuestra masa. Esa fe que va a ser revelada, que va a ser una realidad en nosotros, para que podamos decir, creo en un Dios vivo, creo en el Dios de la palabra, creo en ese Dios soberano, aquel que nos liberó, nos rescató y ahora nos va a llevar a vivir al reino, Señor. Por eso, gracias, Señor. Oramos por los que están aquí, Señor, por los que están en la congregación, Señor, por los que dejaron sus actividades en casa y ahora vinieron a escuchar el mensaje. Tú conoces la necesidad de ellos, tú sabes lo que hay en su corazón, tú conoces, Señor, de qué manera tú puedes obrar y hacer realidad esa fe de espera que hay en cada uno de nosotros. Manifiéstate, Señor, con gloria, con poder y con magnificencia para poder cantar y poderle decir al mundo que hay un Dios que sana, hay un Dios que libera, hay un Dios que hace proezas y grandes maravillas. Igualmente los hermanos en Piedecuesta, Señor, oramos por ellos, por Elsie, por Joanny, oramos por Ruth, por su casa, Señor, oramos por Edith, Señor, por Diana, por Elsie, Señor, oramos por cada uno de ellos, para que la gloria, la majestad y la grandeza tuya se den en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por los que están en la red, por los que van a llegar después, Señor, para que su gloria, su majestad y su grandeza se den en cada uno de ellos. Bendíganos a nosotros, hermanos.
Póngase sus manitos sobre la cabeza y diga, Señor, yo soy cuerpo y tú eres la cabeza mía, Señor. Y por eso la cabeza es la que instruirá mi cuerpo y nosotros somos su cuerpo. Por eso, Señor, trae esa palabra para nuestro corazón, para obrar, para hacer lo que tú nos has mandado. Somos siervos inútiles, Señor. No sabemos hacer sino la voluntad tuya, como dice la Escritura, Señor. Ayúdanos, Dios. Libéranos, sánanos, restáuranos. Levanta, Señor. Bendiga, Señor, a sus casas, sus negocios, sus finanzas, Señor. Y su propio cuerpo donde tú quieres morar y vivir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.